Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una semana más al programa Actualidad Debate, que, como ya lo saben todos ustedes, se adentra en la precampaña de las elecciones al Parlamento de Andalucía, unos comicios que tendrán lugar el próximo día 2 de diciembre y en los que andaluzas y andaluces vamos a elegir a nuestros representantes. En esta comarca, en esta provincia, votaremos a las personas que nos van a representar por la provincia de Jaén, y con ellos estamos debatiendo la última semana, los estamos conociendo un poco más, estamos conociendo también su programa electoral, sus propuestas, y como ya les adelantábamos la pasada semana, hoy vamos a dedicar nuestra mesa de actualidad debate a hablar sobre economía y empleo, con todas sus connotaciones y con toda su importancia, evidentemente, en esta provincia. Para hablar de todo ello nos acompañan, comenzamos justo por mi izquierda, a la derecha de todos ustedes, Joaquín López Rojas, Adelante Andalucía, el número 5 además en la lista por Jaén. Muchísimas gracias por venir, Joaquín, bienvenido. Gracias a ti. Esperemos que te encuentres, como le digo al resto de tus compañeros, cuando vienen por primera vez aquí con nosotros, cómodo y a gusto. Seguro que sí. Bueno, lo mismo te deseo a Eric Domínguez Guerola, número 2 del PP de Jaén. Pues muchas gracias por invitarnos y seguro que estaremos muy a gusto. Encantada también de que nos acompañe por parte del Partido Socialista, justo aquí a mi lado, actualmente diputado provincial, además de una de las áreas importantes que vamos a tratar esta noche, de empleo, Manuel Hueso Murillo. Muchas gracias, Manuel, Encarna, un placer como siempre estar contigo. Y también encantada de que nos acompañe una noche más Mónica Moreno Sánchez, Ciudadanos. Además, ella es la número 1 y muy asidua últimamente en nuestras tertulias, con lo cual estamos encantados de que nos acompañe por doble razón, Mónica, porque ya lo sabes, siempre lo digo, además es una mujer que aquí me acompaña, que si no me quedo esta noche más sola que la una. El placer es siempre mío, Encarna, muchas gracias. Muchísimas gracias a los cuatro, a todos ustedes por estar ahí, por seguirnos y por ser fieles a nuestra cita con el programa Actualidad Debate cada semana. Economía y empleo, y como hacíamos la pasada semana, Gobierno andaluz, Partido Socialista, pues le toca abrir este debate, esta tertulia, al Gobierno y en este caso a su representante en la provincia de Jaén. Manolo. Bueno, yo representante, pero en este caso de la Diputación Provincial, no del Gobierno, pero sí, vamos a hablar de Andalucía y centramos un poco el debate en las dos áreas, las dos materias que comentábamos, economía y empleo. Ahora al principio voy a dar unas cifras, que al final son cifras, y hablaremos, entiendo que de manera general, y luego nos adentraremos en lo que ocurre o en la realidad de la provincia, que es lo que yo creo que a los telespectadores le preocupa, y al final los votantes de la provincia lo que están preocupados es por lo que pasa aquí, en la provincia de Jaén, en nuestras comarcas y en nuestros pueblos. Con respecto al empleo, es cierto que venimos de una situación muy complicada, no nos podemos engañar, de una época de crisis donde se ha destruido mucho empleo, pero en Andalucía en los últimos años hemos recuperado el 60% del empleo perdido durante la crisis, y es cierto que se han creado más de 400.000 empleos a lo largo de estos últimos 3 años y medio aproximadamente. El número de parados, y es una realidad, se ha reducido en Andalucía en estos 3 últimos años en más de medio millón de personas, una cantidad importante, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer, y sobre todo recuperar más empleo y dar más empleo a aquellas personas que ahora mismo se encuentran desempleados. Por lo tanto, la tasa de desempleo se encuentra en torno al 22% y se ha reducido en casi 12 puntos desde hace 3 años. Esos son datos que en cualquier estadística lo podemos ver. En cuanto al crecimiento de la economía, en esta legislatura pues ha pasado también algo similar. El crecimiento experimentado por la inversión en Andalucía ha sido superior al 20%, se ha reducido de manera significativa el endeudamiento privado, ratio de créditos al sector privado por habitante más bajo de los últimos 3 años, desde el 2004, en un 32,4, inferior a la media nacional, y la deuda pública sobre el Producto Interior Bruto de Andalucía es del 21,7% segundo trimestre del año 2018, es el dato que estoy apuntando, 3 puntos por debajo de la media de las comunidades autónomas del resto de España, que están en torno al 24,7%. Son ya 13 años consecutivos en los que Andalucía presenta un endeudamiento por debajo de la media de las comunidades autónomas. Somos la segunda comunidad autónoma en exportaciones, solamente nos adelanta Cataluña, por lo tanto estamos, bueno, un logro yo creo que importante, y en la que también ha participado la provincia de Jaén activamente
adecuadamente y de una manera oportuna. Y bueno, si podemos hablar también del número de empresas creadas, estamos que 1 de cada 5 empresas del crecimiento registrado en el conjunto de España se crean en Andalucía. Entendemos que es oportuno y es un dato que también hay que trasladar, porque parece que no se crean empresas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, pero es cierto que se están creando, y dar algunas pinceladas. Sectores importantes en nuestra provincia: agroindustria, turismo, aeronáutica, que parece que estamos alejados del polo aeroespacial de Sevilla, pero sin embargo tenemos una parte importante también en Jaén, y la industria que es de la provincia de Jaén, que parece que es la gran desconocida, pero tenemos una industria que también es pujante, que está diversificada en distintos sectores, como el plástico, el metal mecánico, y aparte del aceite de oliva, que es de gran presencia en nuestra provincia, y que ahora, pues bueno, con el resto de compañeros debatiremos y hablaremos. Ahora profundizamos en todo esto. Turno para Mónica. Muy bien, Carmen, muchísimas gracias. Bueno, pues yo quiero dar una visión de cuál es la situación de la población de Jaén respecto al empleo, una visión real. Resulta que en Jaén, desde hace ya bastante tiempo, por desgracia, pues contamos con las menores tasas de empleo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Tenemos una tasa de desempleo juvenil que se acerca al 50%, pues se acerca bastante cerca al 50%, y dentro de algunas comarcas nuestras, las más agrícolas, que es el 90% de esta provincia, en la que se supera el 50% del desempleo juvenil. Eso quiere decir que 5 de cada 10 jóvenes de esta tierra tienen que irse fuera a buscarse la vida. Y vamos, no es que lo diga yo, es que todos conocemos o algún amigo, o un primo, algún hermano. Esta mañana andábamos por el mercado y nos encontrábamos en un puesto 2 chicos que habían casualmente vuelto para estar con su madre de vacaciones de Ibiza, 2 chicos muy jóvenes, porque aquí es que no encontraban trabajo. Y lo más descorazonador no es que no se encuentre, sino que la gente cuando sale no tiene perspectiva de volver a Jaén a empezar aquí su vida, hacer su proyecto de vida aquí, su proyecto empresarial. Esto enlaza con otro problema que se enraiza en la tasa de desempleo que tenemos, que es la despoblación de la provincia, que estamos viviendo tanto en el ámbito agrario como en la capital. Vamos, llevamos 8 años con datos consecutivos de despoblación de la provincia. Sabemos que no ha sido por falta de, como decía Manolo, al cual le tengo mucho cariño y mucho respeto porque nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, pero la realidad es la realidad. Sé que ha habido muchos planes, sé que ha habido inversiones en la comunidad autónoma de cara a la creación de empleo y de la dinamización de la economía, pero los datos son los datos. Si ha habido inversión, ¿por qué no han mejorado esos datos de desempleo? ¿Por qué el número de empresas que tenemos en nuestra comunidad autónoma, en esta provincia, aún no ha superado los datos de las empresas de la crisis? ¿Por qué el grueso, que sabemos que, si no lo digo, que el 90% de los empleos los crean los autónomos y las pequeñas y medianas empresas? ¿Por qué no se apoya lo suficiente? ¿Por qué no se han enfocado las políticas para consolidar y para implementar y para consolidar? No, bueno, ahora lo debatiremos y lo pondremos encima de la mesa, pero lo que quiero que quede la idea fija es que ha habido inversión en esta tierra, pero no han mejorado los resultados, con lo cual está claro que la gestión pues no ha sido la más eficiente. Estupendo. Turno para ti, Joaquín. Bien, yo empezaría hablando con los datos que ha dado el compañero Manolo, pues son demasiado optimistas bajo nuestro punto de vista. Según los datos de la EPA, tenemos en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo 52.941 parados. Con la encuesta de población activa de la EPA es más de un 30% de paro. Somos la provincia con más paro del país. Estaremos así con Cádiz, pero vamos, si no somos los primeros somos los segundos. Y no solamente tenemos un número de paro importante, o tenemos a Linares, por ejemplo, que es la ciudad de Europa con más parados. Que es un triste honor, digamos, tener una ciudad que es la segunda de la provincia en población con el mayor paro de Europa. Y es cierto que necesitamos industrialización porque además el empleo que se crea es bastante precario. Tenemos más de 100.000 personas que cobran menos de 327 euros al mes. Tenemos también un salario mínimo anual de 12.462 euros, menos cuando, por ejemplo, en Madrid es de 24.886 euros anuales.
una pobreza del 13% y con gente en exclusión, en problemas de exclusión severa, y necesitamos una industria que no es que no se conozca, evidentemente sí que se conoce, pero está el Avaleo en Martos, tenemos las placas de escayola en Alcalá de la Real y en Alcaudete, tenemos Mancharreas con la madera, y tenemos lo que se llamaba antes el oasis industrial de la Nacional Cuarta, que está prácticamente a cero, con Linares, con Bailén, con Andújar y con La Carolina, ¿no? Y tenemos un grave problema y una ITI que es aprobada, que debe de empezar a moverse ya para empezar a dar resultados en la provincia de Jaén, porque la situación es bastante grave y creemos que debemos de empezar a darle soluciones a la ciudadanía, porque el problema de Jaén, como ha comentado antes Mónica, es que mucha gente se va, que les perdemos mucha población joven además, y está envejeciendo la población de la provincia de una manera bestial. Entonces necesitamos otro tipo de cosas que creo que es la que podremos debatir en los siguientes turnos de palabra. Bueno, pues, ¿Eris, turno para el PP? Muy bien, pues claro, yo partimos diciendo que efectivamente no todo lo que se ha hecho en este tiempo está mal, pero comparto con el compañero delante de Andalucía que la fotografía que nos presenta Manolo, pues es demasiado halagüeña bajo mi punto de vista, ¿no? Porque si yo hago una fotografía en gran angular de la provincia de Jaén, me encuentro 2 o 3 datos que llaman muy rápido la atención. 91 de los 97 municipios de la provincia de Jaén están por debajo de la media andaluza en renta per cápita. Eso ya me está diciendo algo. Linares, comentaba el compañero, efectivamente, estamos en torno al 40% de paro. El 70% de ese 40% es juvenil. Tenemos un problema de índoles mayúsculas, es decir, no todo lo que se ha hecho mal, pero sí que es cierto que como la mejor de las aguas, cuando tú la destapas y la viertes sobre un sitio fijo, cuando pasa mucho tiempo ya se pone mala. Necesitamos que haya movimiento, que haya apertura de ventanas, que entre aire fresco, insuflar aire y meter ideas nuevas. Por ejemplo, otro día veníamos de Linares, de la incubadora de empresas. Decíamos, hombre, es que al final hay que invertir también en I+D+I de manera potente. Es decir, es que nosotros proponemos subir hasta el 2% del PIB la inversión en I+D+I, porque el trabajo cualificado, al final te da trabajo no cualificado. Economía. Oiga, economía lineal, vamos a dejar la economía lineal, hablamos de economía circular, es el mayor horizonte de desarrollo que tiene la Unión Europea ahora mismo, a 2020-2030, vamos a convertir los residuos en recursos, vamos a pelear por ahí, porque además es volver a meter ese recurso en el mercado otra vez, o sea, cerramos el círculo. Es decir, no todo lo que se ha hecho mal, yo estoy de acuerdo. Claro, 40 años dan para mucho, no todo lo que se ha hecho mal, pero sí que es cierto que hay que empezar a invertir en zonas, empezar a insuflar aire en zonas donde no se ha hecho. Linares, mire, Linares tiene un plan que se llama Plan Linares Futuro. ¿Qué pasa con ese plan? Nosotros proponemos un plan que se llama Jaén Avanza, donde podemos meter dentro ese plan de Linares Futuro. O sea, vamos a intentar, con el tejido industrial de la zona, de las comarcas, que son las primeras conocedoras de cómo funciona el tejido y el área, hablar con ellas, sentarnos e invertir allí donde hace falta, ni más ni menos, ¿no? Y eso es lo que nosotros proponemos. Estupendo. Bueno, pues yo creo que ya hay tema para meternos dentro. Bueno, pues ahora nos centramos en la provincia y bueno, a pesar de los datos, y que son datos reales y que comparto el dato porque es que, lo he dicho, son en torno a 52.000 personas los desempleados que hay en la provincia, así que no nos podemos engañar, esos son datos estadísticos que lo tenemos ahí y es la realidad. Pero yo creo que, y me vaya a permitir que os lo diga así, yo creo que hay que plantearse un poquito más la provincia. Tenemos excepciones, hay excepciones en la provincia y tenemos realidades totalmente distintas a las que vosotros plasmáis. ¿Que hay que trabajo por hacer? Por supuesto, siempre hay que hacer trabajo y siempre tenemos que hacer trabajo. Llevemos 40 años o no lo llevemos, porque claro, si no lo llevamos también hay que aportar ideas, pero parece que en estos 40 años, hasta ahora que parece que está el Jaén Avanza, nosotros hemos tenido otros planes. El Activa Jaén era un plan y fue una realidad, aunque algunos pues han negado por activa o por pasiva en reconocerlo, pero lo importante es poner en valor lo que tenemos. Es muy importante formar o complementar la formación que tenemos de nuestros jóvenes universitarios de formación profesional, porque es cierto, tenemos que apoyar la investigación, el desarrollo, eso es fundamental en las empresas de nuestra provincia y gracias a eso estamos exportando y somos también una provincia que estamos exportando fuera, gracias a esa investigación, a ese desarrollo que se ha hecho en conjunto con la Universidad de Jaén y por supuesto de mano de aquellas almazaras, de aquellos cooperativistas que han querido ver algo más allá
de lo que es simplemente que venga la cisterna y se lleve el aceite de nuestra provincia. Entonces hay que reconocer la labor que han realizado, pero también, aparte de Valeo, tenemos otros ejemplos en la provincia. Tenemos Albi, una multinacional que la tenemos aquí en la provincia de Jaén. Tenemos Innova, que lo tenemos en el campus científico tecnológico que está en la provincia de Jaén, que está aquí al lado, que está exportando las impresoras en 3D más grandes del mundo y que las exporta hasta Japón y China. Por lo tanto, son ejemplos de los cuales hay que también sacar pecho. Evidentemente que en la población rural nos enfrentamos a un reto. Supimos mantener bueno, en los años 80 y 90 a la población al territorio gracias al PFEA, el antiguo PER, pero ahora, bueno, pues habrá que buscar otros instrumentos, que la realidad no es solamente de aquí de Andalucía, ni siquiera de la provincia de Jaén, es de toda España. La despoblación, los datos que comentaba Mónica, de que muchos jóvenes se van, bueno, pues se están yendo, pero también se están poniendo medidas para que vuelvan, porque es muy importante. No solamente la Junta de Andalucía, hasta la Diputación Provincial está poniendo medidas para que esos jóvenes que se van y que quieren invertir o que quieren emprender en la provincia de Jaén tengan esa posibilidad. También hay que recordarle, perdona que te lo diga, sí, Mónica, que esa ley de autónomos que estábamos esperando por parte del gobierno central llegó cuando llegó. Ahora hay que complementarla también con una ley andaluza, que de hecho vosotros en Jóvenes Empresarios estuvisteis activos en el tema de emprendimiento, porque es muy importante. Tenemos que reforzar a los autónomos que se levantan todas las mañanas y que abren la puerta de su negocio. Eso hay que respetarlo, porque no solamente que a lo mejor ellos, que son algunas veces uno solo, sino que también le están dando trabajo a algunas otras personas, 2, 3 personas. Esas personas son muy valientes, y en el territorio, para que se queden en el territorio, tenemos que seguir, pues bueno, apostando por distintas políticas, ayudándolos en el tema sobre todo de la financiación al trabajo autónomo. Creemos que es muy importante, en ayudas a microcréditos, en pequeños detalles que le puede salvar la vida a ese autónomo y al mismo tiempo a las personas que tienen contratadas. Muy bien. Sí, hombre, yo en el porque te toca y además por alusión. No, yo por los autónomos, ¿qué voy a decir, no? Que, como lo he dicho anteriormente, la defensa de la pyme y el autónomo. Los autónomos son los que crean 3 de esos 10 de cada 10 puestos de trabajo que he comentado anteriormente, por supuesto. Que hay que trabajar y ayudar a que el autónomo no esté sometido a la asfixia, y te lo digo en primera persona, porque ya lo he comentado varias veces en este foro, pero como hemos cambiado los compañeros, se los voy a contar otra vez, que yo me acabo de incorporar, Manuel es que me conoce, yo me acabo de incorporar al mundo de la política hace 3 meses. Yo provengo de la empresa, de hecho yo tengo mi empresa, yo sigo pagando mi autónomo y he estado 8 años representando a los jóvenes empresarios, entonces sé las dificultades por las que pasamos todos los días. Sé que nuestros pequeños empresarios y nuestros autónomos tienen que hacer un esfuerzo, además arriesgando su capital, arriesgando lo mucho o lo poco que tienen, incluso muchas veces, como sabemos, el capital de lo más cercano que tenemos, porque no pueden acceder a la financiación de los padres, ¿no? o de la familia cercana, y que la apuestan para ganarse un puesto de trabajo y, como bien decía, para permitir que otras personas puedan también ganarse la vida. Entonces, por supuesto que hay que ayudar a los que están levantando este país, que son los autónomos y las pymes, por supuesto que sí. Y por eso nosotros sacamos adelante la ley de apoyo al autónomo con esa tarifa plana, que tengo que decir que eso era una reivindicación de jóvenes empresarios de hace no sé cuántos años, lo de la tarifa plana, con 50 euros durante los primeros 12 meses, y gracias a esa ley de emprendimiento pues hemos conseguido ampliar esa tarifa a 24 meses. Por primera vez en democracia, Ciudadanos ha conseguido en la comunidad autónoma andaluza, por primera vez, bajar los impuestos. Ha bajado 2 puntos el IRPF y ha eliminado un impuesto tan injusto como ha sido el impuesto de sucesiones y donaciones no en esta comunidad autónoma nada más, en este país, ¿no? Y tan desigual como ha sido que en unas comunidades autónomas tengamos un tipo u otro, que ha obligado muchas veces incluso a empadronarse a familias en otras comunidades autónomas, o incluso a tener que rechazar esa herencia. Aquí hacemos un poco más hincapié en esta tierra con el tema de las herencias agrarias, ¿no? De las explotaciones agrarias, que también se ha visto beneficiado. Nuestra fórmula para crear empleo, que no es otra que ponernos al lado de la empresa, la administración se ponga al lado de la empresa y no en contra, es la disminución
seguir trabajando, y ahora posteriormente pues ya lo podré desarrollar, cuál es nuestra propuesta en la disminución de impuestos y en la disminución de la burocracia en las empresas. Por favor, 800.000 páginas de boletines oficiales para una empresa no es viable. Una empresa si somos autónomos o somos pequeños empresarios, tenemos múltiples papeles en la empresa. No podemos ni el 20% de nuestro tiempo arreglando papeles y no vendiendo, es el fracaso absoluto de una empresa. Entonces, disminuyamos impuestos, disminuyamos, que es la presión fiscal, disminuyamos burocracia y aumentaremos la competitividad de la empresa. Y con eso crearemos empleo estable y de calidad. Joaquín. Bueno, empleo estable y de calidad no se ha creado en los últimos años, entre otras cosas por las reformas laborales. Las reformas laborales que ha habido, la que hubo con Zapatero y la que hizo luego Mariano Rajoy, evidentemente lo que ha creado es precariedad laboral, sobre todo. Ante todo y sobre todo lo que se ha creado es precariedad laboral. Y además podríamos volver, no lo voy a hacer evidentemente porque sería muy aburrido, a los datos que he dado anteriormente de cómo, en definitiva, en este país, en esta comunidad autónoma y especialmente en esta provincia, hay gente pobre trabajando. O sea, antes había gente pobre que estaba porque no tenía trabajo, porque estaba en el paro, pero a día de hoy la figura del trabajador o la trabajadora pobre existe. Derogar esas reformas laborales será clave, ¿no? Esperemos que se cumplan pronto. Evidentemente es importantísimo la inversión en I+D+I, además que resulta curioso, Eris, que la planteas cuando el gobierno de Mariano Rajoy precisamente no ha sido el mayor inversor de I+D+I de la historia de este país. Hay otras cosas que hacer, como he dicho anteriormente, industrializar, intentar que haya alternativas al cultivo del olivar también, que no tengamos solo el monocultivo, buscar que seguir trabajando para que el valor añadido del olivar se siga quedando en nuestra tierra, y no, como ha dicho antes Manuel, que en eso estoy de acuerdo con él, veamos solo llevarse la cisterna de aceite de aquí de la provincia. Las ayudas de los autónomos son clave, y para eso es clave también. Uno de los puntos programáticos que hemos tenido siempre, e incluso anteriormente, se llegó incluso a un acuerdo en un gobierno anterior de mi organización, de Izquierda Unida, con el PSOE, hace unos años, que era la de la creación de una banca pública, que es clave también para ayudar a esos autónomos. Y en estos gobiernos, en estos años del último mandato de Susana Díaz en el gobierno andaluz, con el apoyo de Ciudadanos, efectivamente se han bajado los impuestos a las rentas más altas. Esa bajada de impuestos son especialmente para las rentas más altas. Y el impuesto de sucesiones, al que mucha gente no le gusta hablar, porque incluso dentro de la izquierda, es un impuesto que nunca le ha gustado a mucha gente. El impuesto de ser de izquierda o ser de derecha empieza por apoyar el impuesto de sucesiones o no. Y el que teníamos aquí en Andalucía era una de las marcas de identidad de izquierdas que teníamos en Andalucía y se ha perdido. Y además pongo ejemplo. En Andalucía el impuesto de sucesiones estaba hecho de tal manera, porque además se ha hecho mucha demagogia con eso, en la televisión se ha hecho demagogia confundiendo unos impuestos con los otros, impuestos municipales que hay con las viviendas y cosas así, se metían con el impuesto de sucesiones. En Andalucía, para cobrar el impuesto de sucesiones había que heredar 150.000 euros por hijo como mínimo. Se pasó luego a 250.000 euros, lo han puesto en 1 millón y pico, o sea, imposible. Yo tengo un amigo mismamente que perdió a su padre por desgracia hace un tiempo, no han pagado el impuesto de sucesiones y tenían una finca de 3.500 olivos, y no han pagado ni un duro, porque estaban fuera como el 98% de la herencia de Jaén y de Andalucía. Y de hecho se recauda en otras provincias más, en otras comunidades autónomas más, o tanto como se recaudaba en Andalucía, ya no se va a recaudar, ya se han perdido pues los 700 millones de euros que se han perdido, por ejemplo, en esta legislatura, para poder invertir en políticas sociales. Y ese impuesto de sucesiones, quienes se lo han quitado son los que más tienen, los que realmente más tienen. Ahora seguimos, Joaquín. Vale. Turno para Eris. Muy bien, pues yo coincido con, bueno, lo de la culpa de Rajoy ya lo vamos a hacer paso a palabra, porque si empezamos con Rajoy y Zapatero no vamos a acabar ahí en la mesa. Esa palabra. Pero es verdad que sí que coincido contigo en lo de la creación del empleo precario. Mira, hay un dato que no se ha dado. 3 de cada 10 contratos que se hacen en la provincia de Jaén son a mujeres. 3 de cada 10. O sea, es un porcentaje, un 30%. O sea, de esto no hablamos y habría que incentivar esto, ¿no? Yo trabajo también en el sector de la asesoría. Yo soy asesor laboral de empresas, entonces estoy muy familiarizado con el tema del autónomo. Yo echo de menos medidas concretas. Claro que yo apoyo, como ellos y como él, que el empleo, la mayor riqueza en cuanto a la creación de empleo viene de las pymes y de los autónomos, claro. Pero yo tengo que decir otra cosa, vamos a ver.
Cuota cero a la Seguridad Social durante los 2 primeros años para jóvenes autónomos menores de 30 años y para los de municipios de menos de 5.000 habitantes. Medidas concretas. Cuota cero. Vamos a ver, cuota cero. Si yo al final estoy diciendo que el autónomo es el valor, uno de los mejores valores como motor de empleo que tengo en la provincia, al final tengo que cuidar ese autónomo. Y lo hago de esa manera. Coincido con Mónica en una cosa. Trabas en cuanto a burocracia. Ventanilla única. Yo estoy bastante preocupado con esto, porque cuando vamos a crear una empresa, vete a una ventanilla, coge el modelo 036, vete a otra ventanilla, preséntala, ahora vete a otros instrumentos que tenemos puestos como el CADE, a informarte de qué otras ayudas podemos tener, vete a otro lado, vete a presentar los modelos después de Hacienda, que eras de módulo, de estimación directa, de estimación objetiva. O sea, tenemos un cacao. Al final, si hacemos ventanilla única y facilitamos la vida sobre todo al pequeño y mediano empresario, esa agilidad al final revierte en la propia eficiencia de la empresa y eficacia. Y luego el IRPF, yo no me conformo con que lo bajáis 2 puntos. No, sí, ahora te cuento. Yo quiero que el IRPF lo tengáis a la altura de las mejores comunidades autónomas, porque nosotros estamos a la altura de las mejores. Claro. Madrid, vamos a bajarlo hasta el 2,5%. No, es un paso adelante. No te preocupes. Es un paso adelante, no te lo niego. Pero yo es que no me pienso conformar con eso. Entonces, medidas concretas, ¿no? Como las que acabo de dar. Entonces, por ahí es donde hay que empujar, creo yo. Muy bien. Bueno, vamos a ver, no vamos a hablar de Rajoy, pero es que hasta hace 7 meses estabais vosotros gobernando y algunas de las medidas que tú decías se podían haber aplicado, sin embargo no se han aplicado. Estoy de acuerdo y bueno, yo soy abogado, en mi despacho he hecho muchos impuestos de sucesiones y donaciones y evidentemente la gran mayoría no pagaban. Con esos 150, esos 175.000 euros, muchos no, porque el campo, la base imponible es la base que tiene del valor imponible del recibo de contribución y evidentemente no llega. Tendrías que tener una gran fortuna como para que tuvieras que pagar. Ahora se ha subido 1 millón de euros. Bueno, yo creo aquí lo importante es, si queremos seguir prestando servicios, tenemos que recaudar de algún sitio. Y evidentemente, hombre, si a los que tienen más problemas, que es los que están iniciando una actividad económica, pues queremos ayudarlos para que se incentiven, para que puedan crear esa empresa, para que puedan ser autónomos y puedan ir también creando puestos de trabajo, evidentemente alguien tiene que pagar aquí, porque si no pagamos ninguno, esto no se puede mantener. Y eso es una certeza, entonces tenemos que hacerlo de forma progresiva. Evidentemente el que más tenga pues tendrá que colaborar más, porque en eso consiste la regla del juego en este país, si queremos mantener esos servicios básicos, salvo que alguno plantee privatizarlo. Y entonces ahí ya estamos hablando de otra cosa. Lo que estamos haciendo es que con dinero público creamos unas infraestructuras, luego las privatizamos, se las damos a quien corresponda y entonces ya eso no es mantener los servicios públicos por parte de la administración, en este caso, la Junta de Andalucía, porque estamos hablando de la Junta de Andalucía. Mucho se podía haber hecho desde el gobierno central, evidentemente, se podía haber hecho muchas cosas, muchas de estas medidas que estamos hablando, incluso el tema de la flexibilización con la reforma laboral provocó que muchos empresarios echaran a la gente. Yo no sé si al final fue bueno, malo o regular. Lo que sí ha ocasionado es que ahora empezamos a recuperar parte de ese empleo que se perdió en ese momento, pero a unas condiciones. ¿A qué condiciones? ¿En qué condiciones están recuperando ese empleo? Trabajando, como comentaba el Joaquín, ¿no? Que trabajan más horas con reloj y están cobrando 800 euros, o están contratados 4 horas y están echando 10 horas. Eso no es justo. Yo creo que así no podemos mantener un país. Nuestra juventud se tiene que ir, porque evidentemente con 800 euros no puede vivir, no puede mantener una familia, no puede seguir adelante, no puede comprar una casa o alquilar una casa porque no llega a fin de mes. Entonces tenemos que cambiar, pero lo tenemos que cambiar desde donde corresponde. El gobierno central tiene que hacer sus deberes para que luego también las comunidades autónomas puedan hacer lo suyo y ahí ir recuperando esos derechos que hemos perdido a lo largo de estos años. Rebaja de impuestos, sí, pero los que haya que rebajar, y no café para todo. Evidentemente, aquel que lo necesite, pues vamos a apoyarlo, vamos a intentar incentivarlo, y si hay que rebajarle los impuestos, se le tendrá que rebajar. Yo creo que la medida esta progresiva de pago de impuestos progresivos, que también se plantea con la ley de autónomo y de emprendimiento y demás, yo creo que puede ser algo positivo. Aquel que menos gane, bueno, pues a lo mejor habrá que ayudarlo rebajándole esos impuestos, y luego cuando usted esté ganando más, pues tendrá que cotizar o tendrá que ayudar más.
De acuerdo con el tema de alternar en la agricultura, buscar alternancia, sobre todo en nuestra provincia, con el monocultivo del olivar. Se está haciendo, se están haciendo en algunos sitios, se está haciendo, pero bueno, ya está dando resultados. Luego, aquí en la provincia también hay que cambiar un poco la mentalidad, hay que ayudar también a incentivar que se está haciendo, pues también con la ganadería, que tenemos ganadería en nuestra provincia, o con esos otros cultivos como el pistacho, incluso azafrán, lúpulo en Santiago Pontones. Es decir, hay algunas cuestiones que se están haciendo, se están empezando a hacer bien y esperemos que continúen. Seguimos ahora. Manolo, turno para Mónica. Vale. Mónica, bueno, hacemos este turno de intervención, hacemos un descansillo y continuamos una segunda parte. Vale, yo le quería decir a Eric que me ha sorprendido su alegato a favor de los emprendedores y de las pymes cuando hace unos pocos meses votaron en contra de una ley de emprendimiento en el Parlamento. O sea que me sorprende en primer lugar eso. Respecto a lo que comentáis, que casi nadie tiene que pagar impuestos de sucesión y que decía Manolo que hay que patearse con todo respeto un poco la provincia, yo me estoy encontrando mucha gente por todos lados que me está diciendo que ha tenido un problema horrible para heredar la casa de sus padres. Esta mañana una señora que había tenido que pagar 10.000 euros y no sabía dónde sacarlos para heredar. O sea que es gente de la calle la que me lo está diciendo, no es que me lo estoy inventando, Manolo. Es gente que me lo está diciendo. Bueno, y respecto... Y respecto a que tendremos que recaudar de algún sitio, fíjate, Ciudadanos ha conseguido en Andalucía, en estos años en los que ha estado en la oposición, hacer la cuadratura del círculo, ¿no? Ha conseguido una disminución, como comentaba, por primera vez en democracia, de los impuestos y ha aumentado la recaudación. El presupuesto de Andalucía ha aumentado, sí, 700.000. Ha aumentado porque hay más empresas y se está invirtiendo. Ha aumentado la recaudación. Mira, y además hay una curva, tú la conoces seguramente, porque has vivido mucho en el ámbito de la economía, que hay la curva del AFE, que llega a un punto que por mucho que nosotros subamos los impuestos, no se recauda más. Este eje no sigue subiendo, sino comienza a disminuir. Eso quiere decir que llega un punto en el que la recaudación disminuye. ¿Y eso qué significa? Que disminuye el ahorro de la familia, que aumenta la economía sumergida con el daño que nos está haciendo en esta tierra, un 25% ya del Producto Interior Bruto en Andalucía, y que aumenta el desempleo, porque es que todo acaba rebotando en el empleo, y el empleo al final es el día a día de la familia. Con lo cual, estoy de acuerdo que hay que hacer un análisis, pero que es posible y se ha demostrado, porque es un modelo económico que se ha demostrado. Respecto a lo que comentaba anteriormente, si me das un minuto de la gestión, ¿vale? A lo que me hacía al principio referencia a la gestión, y que ha habido inversión de la administración, de la administración de Andalucía. Precisamente tenemos un programa de autónomos y emprendimientos que se ha ejecutado en este último ejercicio, que si no me equivoco contaba con 143 millones de euros, del cual se ha ejecutado 99, un 66%. No se ha ejecutado el 100%, como en infraestructura, que ahora hablaremos, que no sé por qué los presupuestos de infraestructura se ejecutan al 50% y aquí en esta tierra estamos como estamos, infraestructura. Y después de ese porcentaje que se ejecuta de los presupuestos que van destinados a emprendedores a nivel regional y autónomo, el 100% no va al bolsillo de los autónomos y al bolsillo de los emprendedores. Va muchas veces y en muchas ocasiones a financiar estructuras que ya hemos visto que es una realidad, que en esta administración durante 40 años pues se ha engrosado y se ha duplicado la administración. A estructuras que sirven pues para gestionar, ¿no? este tema de ayudas, como es hay una agencia IDEA, Fundación Andalucía Emprende, en fin, que yo creo que realmente debemos hacer una gestión más sensata en la que gastemos menos y seamos más competitivos. Y así ayudaremos de verdad a la empresa en la consolidación, que es uno de nuestros objetivos principales. Joaquín. Bien, por el hecho de... sigo por donde me he quedado antes, ¿no? Por el tema de la recaudación de impuestos, ¿no? Al reducírsele los impuestos a las clases más altas, que es lo que ocurrió en Andalucía en estos últimos 3 años, de este trienio de gobierno del PSOE con el apoyo de Ciudadanos, pues nos han quedado, por ejemplo, 67 millones de euros era la provincia de Jaén, y creo que eran 700 en Andalucía, o 300, ya no recuerdo las cifras exactas, vamos, pero eran 67 en Jaén, por ejemplo, 1.600.000 euros en el municipio de Baeza.
que se podían haber dedicado para pagar a la patrica, que es a lo que venía, ¿no? Que, es lo que, pues, que también hubiese creado empleo en los ayuntamientos, podían haberlo creado en inversiones dentro de los municipios, y la patrica es un dinero que reciben los ayuntamientos anualmente, que se congeló hace 7 o 8 años, cuando el gobierno central dijo que había que recortar 5.500 millones de euros del presupuesto del Estado, de las comunidades autónomas, perdón, de Andalucía en este caso. Eso hizo que decidiésemos, entonces en el gobierno de Andalucía, en el que estaba PSOE Izquierda Unida, congelar el impuesto de la patrica a los ayuntamientos, pero no que desaparezca, que era lo que por ejemplo, el PSOE estaba de acuerdo en que dejase de existir la patrica. No, pero por ley no se puede quitar, vamos bien. Espera, déjame continuar. Entonces, el hecho de haber reducido los impuestos en estos últimos 3 años ha hecho que, por ejemplo, ese impuesto que hubiese ido perfectamente a los ayuntamientos no se le haya pagado en estos 3 años, y se le podía haber pagado, y podía haber sido un dinero muy interesante que hubiesen tenido todos los municipios de la provincia, porque es un dinero bastante importante. Ya os digo, Baeza, sin ir más lejos, 15.000 habitantes, va según habitantes. Baeza 1.600.000 euros, porque tenga 30.000 habitantes, estamos hablando de 3.200.000 euros en los últimos 5 o 6 años, y se le adeuda y se les tiene que pagar. Si continuamos reduciendo los impuestos a las clases más altas, a los que más tienen, evidentemente habrá menos dinero para todo. Habrá menos dinero para hospitales, habrá menos dinero para colegios públicos, habrá menos dinero para infraestructuras, y habrá menos dinero para pagar a los ayuntamientos lo que se les debe. Y creo que eso es importante recalcarlo, ¿no? Yo sí que quisiera saber, porque en una cosa la he escuchado aquí, ha pasado un poco de soslayo, pero la verdad es que no debería haber pasado tan de soslayo, ¿eh? La famosa ITI, la famosa inversión territorial integrada. Es una cosa que lleva el común acuerdo, el común denominador de los grupos. Yo quisiera saber por qué no arranca, o sea, por qué no al final no entra en marcha, y por qué no, porque ahora es súper necesaria, ¿no? Disminución de impuestos en los tramos, claro. Si es que al final, si yo bajo el IRPF, le meto dinero al bolsillo del contribuyente. El contribuyente al final es el ciudadano que va al comercio, gasta, mete dinero, el comercio que paga más impuestos, al final yo los he bajado, pero revierte y retorna mucho más a la administración para volver a reinvertirlo en la ciudadanía. Pero es que esa inversión también debe de contemplar acciones en las infraestructuras. Es que ¿cómo no podemos hablar de creación de empleo, de atracción de inversión, si tenemos infraestructuras por desarrollar? CTM de Bailén, por favor, Puerto Seco de Linares. Es que son cosas de las que tarde o temprano hay que hablar. ¿Por qué? Porque si esto sale, serán espacios que serán motores de generación de empleo. Entonces yo de todo eso también querría escuchar un poco la opinión de Manuel a ver al respecto, porque es verdad que tenemos que hablar. El desarrollo del parque empresarial Innova Andújar, todo eso tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Es que te estás metiendo en unos charcos. No, seguro que no. Seguro que no. Verás tú como si. No, seguro que no. Venía esta mañana, además de otra entrevista, termino ya. Venía otra entrevista esta mañana en Torredonjimeno y veníamos hablando también ya de infraestructura a Torredonjimeno el Carpio. O sea, es que Jaén sigue siendo la única provincia que seguimos sin estar conectados con Córdoba, por favor. Es que vamos a ver, y yo soy el que me meto en los charcos, es que... No, vamos a ver, yo me refería a que está diciendo determinadas medidas, ITI, CTM de Bailén, Puerto Seco de Linares... Está acusado, he dicho que nos lo expliquemos, porque no, pero yo te lo explico vamos en común denominador. Gran parte de la responsabilidad de que esto esté parado ha sido del PP mientras ha estado los últimos 7 años gobernando. Entonces vamos a ver, la responsabilidad que tenga la Junta de Andalucía la tiene que asumir, y nosotros somos muy críticos, y lo sabes que en la Diputación Provincial, si tenemos que criticar o tenemos que pedir a quien le corresponda, lo pedimos, y de hecho se han hecho mociones en muchos sitios, incluso la Diputación Provincial reclamando determinadas medidas, incluso el plan Linares Futuro, y se la ha hecho reclamando al gobierno de Andalucía. Pero cuando se hace reclamando, o se hacía reclamando al gobierno central, mira qué casualidad que el PP siempre se abstenía o no votaba en contra. Vamos a ver, hay que ser un poco coherente. Evidentemente, la responsabilidad que tenga la Junta de Andalucía la tiene que asumir. Que tenemos que acabar determinadas cosas, por supuesto, pero que también hay que saber que en los últimos años, precisamente lo apuntaba muy bien el compañero Joaquín, aquí se ha estado manteniendo servicios públicos a pesar de los recortes brutales que se nos han hecho desde Madrid,
y sin embargo se han estado manteniendo con todas las deficiencias, con todos los problemas que hemos tenido, incluso, y lo reconocía él, acordando con Izquierda Unida congelar la Patrica. Cuando nos reconozcan el dinero que nos deben desde Madrid, que esperemos que los presupuestos, que lo apuntabas tú anteriormente, se aprueben este año y podamos tener 1 millón de euros, 1.000 millones de euros más para Andalucía, pues podamos recuperar muchas de estas cosas. Evidentemente, cuando hay una situación de crisis económica, cuando te están recortando, tienes que priorizar. A lo mejor hay que mantener un hospital antes que hacer una carretera. Y mantener la carretera. No hemos hablado de sanidad. Te he puesto ese ejemplo o cualquier otra cosa. Pero evidentemente, cuando nos habéis dejado sin ferrocarril, cuando esas inversiones no se han realizado por parte del gobierno central, que eran importantes, porque al final aquí todos tenemos nuestra responsabilidad, incluso luego los gobiernos municipales, de aplicar el dinero en una cosa u otra. Los ayuntamientos al final no crean puestos de trabajo. Estábamos hablando, lo crean los empresarios necesitan infraestructura, necesitan buenas vías de comunicación, y todos tenemos que poner de nuestra parte. Si el gobierno central no hace su trabajo, la Junta de Andalucía no puede terminar de hacerlo aunque quiera. Luego hablábamos, apuntabas anteriormente, dice, bueno, es que se hacen inversiones pero se tarda mucho y no se ejecuta. Claro, es que no se ejecuta porque aquí todo esto tiene que ser al final una maquinaria que todo esté bien engrasado. Si queremos hacer una carretera, no terminamos las expropiaciones no se hacen, no podemos continuar con la carretera. Si hay un informe de impacto medioambiental y no está el informe de impacto medioambiental, no se puede continuar. Evidentemente la ejecución falla, al no ejecutarse no se invierte el dinero que se tiene que invertir, y eso lo sabemos. Tú estás en un ayuntamiento, sabes cómo funciona eso perfectamente. Al final eso va en decremento de la ciudadanía, y eso es lo que no podemos permitir, y cada uno pues tendrá que soportar en la medida de su responsabilidad aquello que ha hecho, bien o mal. Ahí lo dejamos. Vamos a descansar unos minutos, nos vamos a ir a unos consejos publicitarios, como siempre decimos, en la apuesta por nuestro comercio más cercano, por el comercio tradicional, por el comercio local. No se nos vayan, unos minutos y enseguida volvemos aquí en Actualidad a Debate, a continuar hablando de economía y empleo con nuestros invitados e invitadas. Hasta ahora. Muy buenas noches de nuevo, señoras y señores, aquí en la segunda parte del programa Actualidad a Debate. Ya saben, esta noche estamos hablando de economía y de empleo. Tema importante, importantísimo diría yo, en la provincia de Jaén, donde ya conocemos cuáles son las cifras del paro y la importancia de eso. Bueno, me imagino que se pondrán a lo largo de la noche encima de la mesa. La falta que hacen los planes especiales de empleo, la falta que hace el empleo en definitiva para esta provincia y la diversificación también en muchos sentidos a la hora de generar puestos de trabajo. Estamos hablando, bueno, pues por parte de Ciudadanos con Mónica López, por parte Mónica, el tiempo, que te gusta, que me gusta mirar el tiempo, Mónica Moreno Sánchez. Por parte del PSOE con el diputado provincial, con Manuel Hueso, Eric Domínguez por parte del PP y Joaquín López, ahora sí, López, por parte de Adelante Andalucía. Bueno, pues tal y como estamos siguiendo el orden, bueno, pues por número de diputados que hay en el Parlamento andaluz, estamos comenzando de menos a más, así que comenzamos contigo, Mónica, y turno ahora para vosotros. Preguntaba Joaquín en el descanso, hablaremos de infraestructura, hablaremos de agricultura, hablaremos de turismo y de demás. Digo, por supuesto que sí. Además, en cuanto queráis ponerlo encima de la mesa, adelante con ello. Yo voy a hablar de infraestructura también, pero antes le quería decir una cosa a Manolo, que terminaba, que es una realidad la falta de agilidad por los trámites burocráticos a los que está sometido la administración, ¿no? Pues un poco nos da la razón. Es que la falta de agilidad de la administración no puede penalizar al final al que crea puestos de trabajo. Es que eso habrá que solucionarlo. Pero se soluciona en Madrid, no lo podemos solucionar. Bueno, en Madrid, es que en Madrid está ahora mismo también estáis vosotros, aunque Andalucía dice unas cosas y Madrid dice otras en varias cosas, pero llevamos muy poquito. Bueno, pues ahora nos lo cuenta Eric también, que por qué no lo han agilizado anteriormente, con 2 mayorías absolutas también, pero lo que está claro es que la falta de agilidad de la administración no puede penalizar al que crea empleo. No puede. Eso es una solución que tenemos es un asunto que tenemos que atajar ya y darle una solución cuanto antes. Y hablábamos de infraestructura, de lo importante que son las infraestructuras en esta tierra, que hasta un poco pues
últimamente dejar de la mano de Dios. En ese sentido, comentaba Eric que somos la única provincia que no está conectada por autovía con Córdoba, y es verdad, tenemos una autovía del Olivar que lleva desde el 94 licitada y que tiene un 10%, un tramo de un 10% terminado. Hablamos de una conexión con el Levante que tampoco se lleva a cabo, de una ciudad ferroviaria que cada vez menor. En esta parte de Andalucía, en Oriental, tenemos 7 veces menos a ciudad ferroviaria que en la parte de Andalucía Occidental, o ya no tenemos trenes de mercancía. Es que yo me pongo como empresaria, como algunos de mis compañeros, que te plantea invertir lo que tiene, arriesgar lo que tienes por un proyecto en el que crees, en una situación así, o irme aquí al lado, a otra provincia de aquí cercana, Antequera, que tiene, pues ya me diré, las conexiones que tiene ahora, que también se va a llevar el Puerto Seco, que te va a llevar, que tiene conexión de alta velocidad, que yo no estoy diciendo con eso que nosotros en Jaén necesitemos alta velocidad, no, que hay muchas soluciones intermedias para darle viabilidad. No, pero reclámala. Pero aunque luego te quedes en menos, pero si no reclamamos, si no somos ambiciosos, luego sí, no van a dar pero menos. Es que nosotros somos realistas, Manolo, y ya hay soluciones intermedias que se puede dar con mucha viabilidad, con una velocidad alta, y se puede hacer un buen camino. Ahora se ha hecho, ya. Bueno, pero ya nosotros tenemos Granada, Linares, Baeza, Madrid. Es una realidad, lo dijo bueno, yo todavía no he visto la realidad. Sí, se están vendiendo ya los billetes a 15 euros, vamos, que es una realidad. Bueno, la semana pasada ya empezaron a la venta los billetes. También son promesas. Bueno, Talgo, altas prestaciones, Granada, Linares, Baeza, Madrid. Las cosas como son. ¿Qué falta? Madre mía de mi vida. Sí, hacía falta. Hacen tantas cosas aquí. Entonces, yo me planteo invertir mi capital aquí, arriesgarme y ver la viabilidad que tengo aquí y ver la viabilidad que tengo allí, en el que la entrada y salida de mercancía a mi empresa va a costar 3 veces menos y va a tardar 3 veces menos allí. Es que como voy a competir en igualdad, no puedo. Es que no tenemos igualdad de oportunidades en Andalucía tampoco. ¿Por qué? Pues es una de las cosas también que tenemos que trabajar, obviamente. Joaquín. Evidentemente la infraestructura está muy mal, ¿no? Es una de las cosas en las que peor estamos en la provincia de Jaén. Lo ha comentado antes Eri, lo del Puerto Seco, que se ha hablado desde hace muchos años en Linares de Baeza, que sigue parado. El tema de los trenes sigue siendo muy escaso y se siguen perdiendo muchísimos trenes, a pesar de que evidentemente ahora se ponga algunos funcionamientos. La pérdida en los últimos años es tan tremenda, la sangría es tan tremenda, que la hemorragia es tan grande, y además la capital, por ejemplo, sigue estando igual. Jaén capital tiene Sevilla-Madrid, como lo que es Córdoba-Sevilla-Cádiz, me parece que es, ¿no? Y luego el de Madrid. Y terminar. Exactamente, con unos precios y con una velocidad además hasta pasar de Peñaperro lentísima. Ya no te marcan los kilómetros hora como te marcan, por ejemplo, cuando vas por la Castilla-La Mancha, a la que va el tren, porque prefieren no ponerlo, porque sería vamos, se nota, no hace falta, porque se tarda mucho más que en llegar en tren desde Vilche a Jaén, en coche, que mucho menos en coche que en tren. La autovía de Córdoba la ha comentado Eric también, se ha presupuestado además 10.000 veces ya, muchísimos años, ha estado presupuestada en la Junta de Andalucía y nunca se ha llevado a cabo. Y luego tenemos otras carreteras autonómicas que necesitan y que la gente y las poblaciones están demandando de hace mucho tiempo, como la de Vilche a la Carolina, como la que aquí en la comarca de La Loma tenemos, la que va de Baeza y Úbeda hasta Jimena. Es una carretera autonómica y además una carretera que parece una comarcal o una carretera local, y de las malas además, no de las buenas. Carretera de la Sierra de Segura, que es cierto que evidentemente no vamos a destrozar el entorno para hacer una carretera de 3 carriles, pero tampoco pasa nada si se pone algo más, que por lo menos que entren 2 coches, como la carretera del Tranco, por ejemplo, que hay una empresa de las más fuertes que hay en la provincia, que es Agua Sierra de Cazorla, que hace correr un peligro tremendo a la gente cuando va hacia el Tranco, por ejemplo, en esa dirección, porque te cruzas con tráiler, porque tiene una carretera muy estrecha y realmente es muy peligroso. Son cosas que, como se ha comentado anteriormente, para que se pueda invertir dinero aquí, pues tienes que tener una infraestructura para sacar las mercancías que vaya a crear, ¿no? Y por eso en infraestructuras, pues tenemos que ir haciendo esas infraestructuras, como por ejemplo, y ahora voy a sacar pecho del gobierno de cuando Elena Cortés fue consejera de infraestructura en el penúltimo gobierno, en el gobierno bipartito, en el que se reactivó la obra de la autovía del Olivar, por ejemplo, que pasa por aquí, que lleva 5 años paralizada, a pesar de la mala época que le tocó gobernar,
con unos recortes tremendos por parte del gobierno central, y por ejemplo la carretera de Clavijo, que de aquí de Baeza a Úbeda, que llevaba reclamándose desde que Fernando III el Santo entró a Baeza. Desde que yo me acuerdo y tengo uso de razón, la carretera de Clavijo la demanda de la ciudadanía de Baeza, y se hizo en una etapa de Elena Cortés. Ahora seguimos. Muy bien, pues yo al hilo de lo que están comentando estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Siempre hay margen de mejora, y al margen de centrarme en esa única capital de la comunidad, que seguimos sin estar vertebrados con el resto, pues sí que es cierto que tenemos otra. Él comentaba la de Baeza, yo añado Úbeda a la Carolina, la 301, o sea, al final es que es un poquito ahí dificultoso coger la dirección Úbeda a la Carolina, un bache que trayecto que apenas son 50 kilómetros y que se convierte en una odisea muchas veces. Entonces, tenemos que intentar ser rigurosos en ese aspecto, ¿no? Al final tenemos que ver que donde está la provincia vertebrada, al final llega la inversión. Es así, o sea, yo no voy a montar una empresa, sobre todo una gran empresa, en un sitio donde me cueste, incremente el coste, el transporte de mercancías, eso está claro, ¿no? Pero es que yo vengo de Guarromán, estoy en el eje, en el centro de la Nacional Cuarta, es decir, yo tengo una equidistancia casi absolutamente perfecta entre Sevilla y Madrid. Es que un poquito más para adelante está el CTM. Es que hay que intentar reflotar esas cuestiones sin entrar en mayores aspectos globales, ¿no? Pero sí que es verdad que hay mucho margen de mejora. Yo no digo, como siempre, que todo lo que se haya hecho estos 40 años esté mal, pero lo que está claro es que hay que invertir donde hay que invertir, y en la infraestructura son fundamentales, que no podemos seguir consintiendo que Jaén sea la única capital que no está conectada. Ahí, Manuel, tenemos que hacer un esfuerzo. Sí, no, sí, yo estoy de acuerdo contigo, y de hecho, antes lo he comentado, lo que tengamos que hacer nosotros lo tenemos que hacer, y las que son autonómicas tenemos que hacerlo. Hablábamos del Levante, pero evidentemente la autovía hacia el Levante no es competencia de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía ha ayudado, y el enlace del Clavijo hasta la autovía está realizado, cosa que se ponía, bueno, que el PP decía que a ellos no le correspondía. Bueno, pues lo hizo la Junta de Andalucía. Pues hay que reconocer que la Junta de Andalucía también apostó por esa infraestructura. Que hay otras infraestructuras, pero lo comentaba anteriormente, para mantener determinados servicios. En todos los recortes que ha experimentado hacia Andalucía el gobierno del Partido Popular en estos últimos 7 años, hemos tenido que priorizar, y no nos podemos engañar ni podemos mentirle a la gente. ¿O qué hacíamos? ¿Dejábamos la educación, dejábamos la sanidad, las políticas sociales? ¿Cuánto dinero nos ha invertido para mantener de aquella manera, que también es mejorable, esas políticas sociales en detrimento, pues claro, de determinadas infraestructuras que también eran necesarias? Lo que esperemos es que a partir de ahora, si la situación es buena, si se empieza a recibir el dinero que le corresponde a Andalucía, lo que sí hay que ser exigente, y el Partido Socialista lo va a ser, esté quien esté, donde esté, porque lo hemos sido beligerantes con el gobierno del PP, y cuando hemos tenido que hacerlo también con la Junta de Andalucía o con el gobierno central cuando es socialista, también lo hemos hecho, y se ha reclamado. Y ponía el ejemplo de la Diputación porque es el que vivo directamente, pero que en otro sitio yo sí tengo que reclamarle a alguien algo, se lo voy a reclamar, esté quien esté, porque es que sería una tomadura de pelo hacia nuestros electores en general y hacia la ciudadanía en general, de decir, bueno, sí, no, ahora como está el mío, pues ahora no le pido, no. Pasa muchas veces. Bueno, pues no, pero hay que serlo. Pasa muchas veces. No hay que serlo, porque si no, al final la gente se hastía de la política y de los políticos y dice, bueno, claro, depende de quién esté, pide o no pide. Así anda el tema. Claro, cuando comentaba Mónica, dice, no, es que lo que pasa es que se crea administraciones paralelas. Bueno, administraciones paralelas en determinados casos, y en otros momentos o en otras circunstancias estamos hablando de servicios muy necesarios, porque los CADE en el territorio, y hablamos de aquí de Jaén, son fundamentales para que esos empresarios, esos jóvenes empresarios, esos emprendedores tengan no la ventanilla única, porque no existe a nivel nacional, que debería existir, pero sí al menos una persona que lo orienta, que le hace los planes, los estudios de trabajo, de viabilidad, los da de alta en Hacienda, en Seguridad Social, los da directamente con... Hombre, yo espero que con la ley que también se aprobó por parte del Gobierno Central para todo el tema de digitalización y del gobierno electrónico, al final podamos avanzar y ahondar en ese aspecto, y que tú desde tu casa lo puedas hacer y que no tengas que corretearte Hacienda, Seguridad Social y todo lo demás. Por dar pinceladas, turismo, estábamos hablando de turismo, tenemos datos positivos en la provincia de Jaén. Eso es de alegrarnos. ¿Que tenemos que hacer más cosas? Hombre, evidentemente no somos Málaga, pero que el turismo interior esté mirando ya hacia la provincia de Jaén, que hayamos aumentado las pernoctaciones en nuestra provincia, algo se estará haciendo bien. Seguimos, ahora seguimos. Turno para Mónica. Bueno, yo quería... Moreno. Gracias, Encarna.
Quería contestarle a Manolo una cosita cuando hablaba que a ver si ahora empezamos a mejorar porque llegue la financiación que necesita Andalucía. Andalucía desde el año 86 ha recibido 110.000 millones de euros de la Unión Europea. Con ese dinero se puede comprar Disney, se puede comprar Google, se pueden comprar las 10 primeras empresas españolas. Yo creo que Andalucía ha recibido el dinero, pero vuelvo a decir que no se ha hecho una buena gestión. Estoy de acuerdo con Eric que en todo este tiempo se han hecho cosas bien, estamos de acuerdo, pero hay muchas cosas que no se han hecho bien, Manolo. Y creo que es necesario que haya pues otra forma de gestionar las cosas. Por ejemplo, como presentamos una propuesta que se presentó en el Parlamento de Andalucía y que no se ha podido llevar a cabo, que en el momento en que entre Ciudadanos, pues va a ser una de las primeras cosas que vamos a establecer, que es la evaluación de las políticas públicas. Eso es una cuestión muy normal en una empresa. Mónica, ya habéis entrado al gobierno, no, perdona, hemos estado haciendo una oposición responsable, y no me haga hablar, Eric, porque vosotros habéis llevado mucho tiempo en la oposición, siendo la segunda fuerza política de Andalucía, y no habéis apoyado ni una vez ningún acuerdo presupuestario en 33 años, dime una medida que se haya aprobado en el Parlamento de Andalucía para mejorar el bienestar de los andaluces. Nosotros hemos hecho muchas cosas, con 8 diputados en 3 años y medio, muchas. Y no hemos entrado en forma de gobierno, como también pasó con el gobierno del compañero, aunque ahora son Adelante Andalucía y no sé de qué formación de las dos viene. Pero de Izquierda Unida, pues formó parte del gobierno, con una vicepresidencia, con varias consejerías. Nosotros no queríamos, no queríamos sillones, queríamos trabajar por el bien de los ciudadanos, y eso es lo que hemos hecho, una oposición responsable y en un momento que nos tocaba hacerlo, porque veníamos de 2 elecciones generales, de casi 6 meses de parón administrativo, al que se sumaban unas elecciones andaluzas, ¿vale?, en el que se incrementaba pues un parón más de 3 meses y que no se formaba gobierno. Y hago referencia a esto porque voy a hablar de economía, porque es que teníamos la paralización administrativa supone parar un país en casi un año, y la economía sabemos todos que no para, que las inversiones no esperan a que haya estabilidad, se van a otro sitio, que el empleo no espera a que haya estabilidad y que haya seguridad jurídica, empieza a caer, y en un 2015, en el momento en el que estábamos, no se podía permitir eso. Así que a mi parecer, y hablo en nombre de entonces de jóvenes empresarios y de como miembro del comité ejecutivo de CEA que estaba en ese momento, en el que el conjunto de los empresarios de Andalucía le pidió a Ciudadanos que hiciera un ejercicio de responsabilidad y permitiera que hubiese un gobierno en Andalucía para que diese estabilidad a esta tierra. Y eso es lo que hizo, hacer un ejercicio de responsabilidad sin entrar en el gobierno, haciendo una oposición responsable. Y ahora ya no me ha dado tiempo de decirte lo que te iba a decir. Bueno, ahora que te iba a contar, después te lo cuento. Esto también es importante decirlo. Es interesante, Mónica, que la gente sepa si vaya a volver a formar parte de ese gobierno responsable que hablaba. Si quieres lo cuento, pero es que creo que no es. Pero yo te lo cuento, ¿eh? Si Encarna me da la... Evidentemente cuando te toque, digo, ya te dejo la pregunta. Si Encarna me autoriza... No, yo necesito mi tiempo. Y a Manolo decirle si van a volver a pactar con Ciudadanos en esta legislatura, porque es importante que la gente... Nosotros aspiramos a tener una mayoría amplia para no depender de nadie. Manolo, que yo me he esperado. Hala, ya está. Porque era sí o no, y si no tienes un sí o un no, te tienes que esperar. No, pero ha sido breve, no ha sido... Bien, bueno, tema de turismo que me gustaría recalcar, ¿no? Es cierto que hay un dato positivo que se ha dado en estos últimos días, que es que se valora el turismo de la provincia de Jaén por encima del de otras provincias, pero el turismo de playa, ¿no?, del resto de Andalucía, ¿no?, y eso es positivo. Pero también es cierto que hay que mejorar muchas cosas como la promoción y el cuidado del patrimonio, porque también así lo exigen las mismas asociaciones que en defensa del turismo en la provincia de Jaén. Y en el mundo rural concretamente quedan muchísimas cosas que hacer y hay que poner en valor. Aquí hay que poner en valor, hay que seguir poniendo en valor y hacerlo mejor además, porque no termina de cuajar. Y cuando la gente lo ve, se impresiona. Pues cascos históricos de pueblos que no son Baeza y Úbeda, que evidentemente son una maravilla y todo el mundo los conoce, pero aparte de ellos pues tenemos el de Sarriete, tenemos el de Baños de la Encina, tenemos el de Alcalá la Real, el Caudete, Lopera, muchísimos municipios, ¿no? Tenemos varios canales. Tenemos, por ejemplo... ¿Visitable? Bueno, tenemos, por ejemplo, unos parques naturales, como es, por ejemplo, el Parque Natural de Segura, en el que se podría copiar iniciativas que se han hecho en otros sitios, como por ejemplo en Asturias, como se ha hecho en el Reino Unido, en el que el turismo de sendero está dando unas cantidades económicas bestiales
a esas poblaciones, especialmente en el Reino Unido, es impresionante. Y me río yo de que en el Reino Unido tengan los senderos de Santiago Pontones, por ejemplo. El Gran Sendero, sí, vamos, está y es una realidad, y hay turismo también. Sí, hombre, claro que lo hay, pero te digo yo a ti que, vamos, que voy mucho a las tierras de Segura y hay senderos que están perdidos, que te puedes perder, que a mí me ha pasado, vaya, que... entonces creo que en ese sentido debemos de ir a una mayor promoción y a un mayor del cuidado del patrimonio histórico que tenemos y evidentemente de los parques naturales, y hacer algo más que creo que no estoy poniendo en duda que no debe de hacerse, pero hacer algo más que tener un equipo de fútbol-sala como nombre, ¿no? Que evidentemente da un nombre, que yo voy a verlo, que coste en hasta también, que a mí me gusta mucho y voy a verlo de vez en cuando puedo. Pero hace falta más cosas, vamos, y en ese sentido creo que por ahí tenemos que apostar y desarrollar la ley de senderos es una de las cosas interesantes que se deben de apostar en esta legislatura para el mundo rural especialmente, ¿no? Eric. Pues sí, pues que estoy totalmente de acuerdo con lo que están comentando los compañeros. Vamos a ver si tenemos unas reservas naturales. Debate en un tono más tranquilo y más distendido. Sí, verdad. Somos muy Empezamos a estar. Porque nos conocemos. Hombre, es cierto. En este tono está muy bien. Es cierto que teniendo una de las mayores reservas naturales de Europa, pues echa un poco en falta un mayor impulso de cierta iniciativa, ¿verdad? Nosotros llevamos un plan que vamos a presentar, que es el plan de turismo natural para potenciar estos parques naturales. Estoy totalmente de acuerdo con el compañero. El plan especial de cascos históricos. Ubide y Baeza son ciudades patrimonio de la humanidad. Es que no lo vamos a descubrir ahora, pero sí que es verdad. Le ha comentado Baños, Sabiote, el Torreón de Baños. Estamos con él, se cae, se levanta, se tira, se vuelve a poner, se rehabilita, no se rehabilita. Oye, esas piedras son milenarias. El Castillo de Baños, una preciosidad. Y los pantanos. Tenemos el pantano del Tranco, que es navegable, perfecto. Baños de la Encina es un potencial enorme y tú lo conoces, Manolo. O sea, ahí se han impulsado cosas que al final se están perdiendo de las muchas que había. Porque yo recuerdo, yo vivo al lado, estoy en Guarromán, y yo recuerdo que ese pantano y alrededor todo su turismo, que al final generaba empleo, que si las actividades con tiro con arco, que si el turismo navegable, ese turismo navegable en el pantano de Baños es súper potenciable, y tú lo conoces bien. Habrá crecido. Yo voy mucho, sabemos que el turismo respecto a la navegación con la piragua, ahora con la pesca está muy de moda, es una cosa a impulsar, sobre todo en Baños, ¿no? De hecho ahora tenemos un campeón o subcampeón de Andalucía que vive en Baños de la Encina, eso hay que potenciarlo en materia de pesca. Entonces todas esas cosas están en el tintero y hay que evaluarlas, ¿no? Que todo, pero nosotros llevamos esas propuestas concretas. El Plan General de Empleo también es importante. Sí, es cierto, pero y estaréis de acuerdo conmigo que durante estos años de crisis, pues la verdad que también ha costado trabajo que determinados empresarios apostaran por cosas a lo mejor tan específicas que a lo mejor no llegaban al nivel porque no había ese público determinado, porque en otros aspectos sí se ha mantenido un nivel, sobre todo cuando era un nivel turístico elevado, ese turismo no se ha perdido, pero sin embargo en otro tipo de turismo, el turismo deportivo y demás, ahora a lo mejor que parece que la economía se ha recuperado, pues habrá más posibilidades. Yo creo que se está haciendo un buen trabajo. ¿Que es mejorable? Pues posiblemente sí, pero me consta que Baños de la Encina y su alcalde está haciendo un trabajo espectacular, porque Baños se conoce en todos sitios, el castillo de Baños es digno de ver, pero igual que el de Lopera o igual que el de otros muchos ayuntamientos del signo político que sea, que se están recuperando y que no quiero ahondar en la herida, pero evidentemente durante la etapa del PP se perdieron muchas ayudas, sobre todo para el tema del programa que tenemos de ruta de castillos y batallas, y también del tema del viaje al tiempo de los íberos, que bueno, que ese impulso era necesario, y es necesario porque muchos castillos se han recuperado al hilo del programa de la ruta de castillos y batallas, y pues tenemos ejemplos como el de Sabiote, Lopera, Baños de la Encina, o sea, castillos que hoy son visitables y que se pueden promocionar turísticamente, y que a estos municipios está llegando turismo. Lo comentaba Joaquín, es importante pues ese dato de que parece que el turismo de interior aquí en Jaén es reconocido, y yo creo que es gracias a la labor de muchos y sobre todo también de los empresarios. Estábamos aquí hablando de los empresarios y de los empleados, por la calidad que ofrecemos al turista, no solamente en los alojamientos, también en la restauración, que es una parte importante, recuperar esa escuela de la Laguna que tanto hemos sufrido y que sin embargo ha salido grandes profesionales, y que yo espero que a partir de ahora sigan saliendo, porque no solamente ha sido bueno para Jaén, sino también para toda Andalucía y para el resto de España.
Y Mónica, no me gusta, ¿no?, hablar de demagogia, pero cuando se dice, bueno, es que aquí ha llegado mucho dinero, claro, mucho dinero, y se han hecho también muchas cosas, no solamente en Jaén, sino en toda Andalucía. Y cuando salimos fuera, vemos lo que tenemos en Andalucía. ¿Que tenemos que apostar y seguir haciendo cosas? Evidentemente. Bueno, quizás menos de la que nos imaginamos, ¿eh? Que te pegas un paseíto por algunos sitios y dices, madre mía, cómo están estos, y nosotros la calidad de vida y los servicios que tenemos, aunque tenemos que mejorar, y evidentemente en infraestructura no nos podemos negar que la parte correspondiente a la Junta de Andalucía pues tendrá que hacer más hincapié y tendrá que mejorar su infraestructura, porque ha habido una época y una etapa en que se han tenido que congelar, y es que es así, no podemos engañarnos, se ha tenido que congelar para poder atender a otros servicios que también eran necesarios, y yo creo que la ciudadanía lo estaba demandando. Hablábamos antes también, una pequeña pincelada, ya breve. Venga, muy breve, el tema del reto demográfico, muy importante, tema de agricultura, tema de inversiones, tema también de ayuda a autónomos para el mundo rural. Entendemos que hay que fijar la población al territorio, tenemos que cambiar un poco el esquema que teníamos hasta ahora, teníamos un perfil anteriormente, ahora tenemos que apostar por otro perfil, pero esa ley de emprendimiento en el mundo rural yo creo que es muy importante en Andalucía para fijar la población al territorio. Ya. Mónica. Pues sí, pues es cierto lo que dice Manuel, que tenemos un problema también de despoblación en el ámbito rural. Y es cierto que era un tema que, aparte de tratarse la ley de emprendimiento con esas medidas para los autónomos y una tarifa especial para las mujeres que se incorporan al trabajo autónomo por cuenta propia en el ámbito rural, súper reducida, pero aparte de eso se imbricaba también, y creo que de una forma pues más protagonista, ¿no?, en esa ley de agricultura y ganadería de Andalucía, que no ha llegado a ver la luz, desgraciadamente. Después de haber sido prometida en 2 legislaturas, se lleva a cabo en este último año de esta legislatura, y pues en el procedimiento legislativo, que yo me estoy poniendo al día, ahora de eso, tú me corriges si me equivoco, pues ha decaído en el último periodo. ¿Habéis roto el acuerdo? No, bueno, no me hables de eso, porque entonces ya tengo que meterme en otro asunto. Hemos roto el acuerdo porque habéis decidido... porque os interesa. Porque habéis decidido no cumplir o no llevar a cabo los puntos que habíamos firmado, sobre todo en el ámbito de la regeneración. Que no. Sí, que sí, porque sí, eso dijo tu vicepresidente, se lo dijo Juan Marín, que de eso no iban a hablar. Y no tenemos ni Sabes que no los dos. los aforamientos. Estoy de acuerdo. Bueno, está de acuerdo. Bueno, sí, todavía estoy esperando que me digáis qué es lo que habéis hecho en 40 años en la oposición en Andalucía. No hemos hecho nada, ni a los presupuestos. Bueno, no, por supuesto. Desde que habéis llegado vosotros que ha salido todo. Sí, ¿verdad? Bueno, pues a lo mejor es que hacía falta. Mira, si hemos servido para eso nada más, pues bienvenido sea. Pero seguro que hacemos muchas cosas más. Vuelvo a esa ley de agricultura, que ha decaído en este último periodo del ejercicio de la legislatura, cuando estábamos introduciendo pues las enmiendas, ¿no? Y la 56 enmiendas introdujo Ciudadanos, pero venían de muchas agrupaciones y de muchos colectivos sociales. Y esa ley de agricultura pues venía a trabajar y a solucionar este problema tan importante como es la despoblación. Esa ley de agricultura debía y debe contemplar 2 de los principales problemas a los que tiene que enfrentarse el reto. Es una ley que tiene que promover que esa burocracia de la que habíamos hablado antes no llegue al mundo de la agricultura tampoco. En esa ley se hablaba de poner en marcha un consejos reguladores de observatorio, de miles de infraestructuras que al fin lo que hacen es, como decía bien antes Manolo, paralizar, hacer un mastodonte la administración y seguir eternizando los procesos, cuando lo que necesitamos es una agilidad y adelgazar la administración, no hacerla más grande por una parte, por esta parte. Y en cuanto al punto de la despoblación del ámbito rural, incentivar a que tanto los jóvenes como las mujeres se arraiguen al territorio y hacérselo más fácil. Hablamos también de la incentivación, ¿no?, al trabajo autónomo y al trabajo en el ámbito rural. Pues que esa incentivación y que esos incentivos, de verdad asegurarnos de que lleguen en tiempo y en forma, que lleguen a quien corresponde y en el tiempo que corresponde. Y eso también se imbrica con una ley que se ha quedado también en el tintero, que ha sido la ley de subvenciones, que tampoco se empezó a hablar, pero tampoco se vio la luz, y que necesita también una reforma. Lo primero
que hay que hacer en el ámbito de incentivos. Es evaluar que esos incentivos llegan a quien tienen que llegar y cómo llegan, porque desgraciadamente estamos viendo lo que estamos viviendo en el ámbito de las subvenciones, de la formación y de todo, y eso tenemos que acabar con eso. Tenemos que acabar con eso. Por eso hablaba de evaluaciones públicas. Por eso hablaba también de otro punto que se nos ha quedado en el tintero con ese acuerdo de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción. Por favor. Es importante que el dinero de los andaluces, que el dinero de la Unión Europea vaya destinado a lo que tiene que ir destinado. Estupendo. Joaquín. Bien. Mónica, no has contestado todavía mi pregunta. ¡Ay! Un momento, bueno, se lo contesto. Un momento, no, se lo contesto. Bueno, sí, le damos una. Sí, venga, dale. El pacto, ¿no? Me decía. Bueno, pues nosotros ya hemos dejado claro, te he dejado claro cuál ha sido la posición, porque se apoyó al gobierno, vosotros también entrasteis en otra coalición, pero ocupando sillones, como te he dicho, y se rompió ese acuerdo porque el Partido Socialista, aunque Manolo diga que no, decidió no llevar a cabo, no cumplir esos puntos de regeneración. Si yo tengo un contrato en mi empresa con un cliente y me dice que no me va a pagar, yo no tengo obligación de seguir asistiendo a ese contrato, por lo cual, pues si una parte incumple, pues nosotros no vamos a ser los únicos que sigamos haciendo la labor, con lo cual ahí se rompe. ¿Qué quiero decir con esto? Pregunta por el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, pero es que tenía que explicar esto para lo que voy a decir a continuación. Pues la credibilidad que tenemos nosotros hacia el Partido Socialista en estos momentos, pues se puede imaginar cuál es. Juan Marín ya lo ha dicho. No, los votos de Ciudadanos no van a servir para hacer presidenta a Susana Díaz ni al Partido Socialista. Aparte que nosotros vamos, como también ha dicho, nosotros salimos a ganar las elecciones y estamos convencidos porque hay una necesidad de cambio imperiosa, porque la gente nos lo dice y porque las encuestas, si veis lo que ha pasado en las encuestas hoy, somos el único partido que sigue creciendo en intención de votos y en escaño, triplicando el resultado. Vamos a aprovechar la última intervención, que será la siguiente, y ya habláis de ese tema, bueno, del que os parezca conveniente. Vale. Joaquín. Evidentemente nosotros no pensamos en a ver a quién si le vamos a dar gobierno a algunas a otras personas. A mí me gustaría que el Partido Socialista o quien fuera se pensara si darle el gobierno adelante a Andalucía o a otra formación política, pero bueno, de darle el gobierno. Sí, me refiero a apoyar el gobierno. Apoyar, que, vale. Evidentemente quiero decir que nosotros no salimos a que nos vean ni a ocupar 15 o 20 o 25 escaños, salimos a ganar las elecciones también, ¿no? Claro. Ahora termino con el tema que has dejado por ahí, porque quiero... Solo cuentas con el apoyo del PSOE, a ellos ni se lo has planteado, ¿no? No, evidentemente. Nosotros queremos ser una barrera a las políticas del mercado y de la derecha, de PP y Ciudadanos. Bueno, espérate, ahora me la apunto. Evidentemente vamos a una barrera ante el Partido Popular y el Partido y Ciudadanos, ¿no? ¿Te has preguntado solamente por el pacto con ellos? ¿Por ella no lo has preguntado? ¿Sobre el pacto con quién? Le has preguntado si pactarían con el PSOE, no le has preguntado si pactarían con el PP. Hombre, yo es que está bastante claro que sí lo harían. ¿Ah, sí? PP y Ciudadanos. Ya saben más que nosotros. Que tienen la bola, tienen la bola. Evidentemente sí lo harían, lo que pasa es que no van a tener los escaños suficientes, ¿no? Pero sí lo harían. Bueno. Eric, no. Lo que veníamos hablando, lo del turismo. Retomando. Es importante también, que es un tema que se me ha pasado antes, en el turismo, que es la cara B del turismo, que le llamamos nosotros, una campaña que hicimos del PK hace un par de veranos, que es la precariedad laboral tan brutal que hay en el turismo. Es cierto que aquí en Jaén es inferior en ese sentido de lo que hay en el turismo en sí, en la hostelería no, la hostelería sí es igual de precaria que en otros sitios, no es tan precaria a lo mejor como en algunas zonas de playa que se ven cosas demenciales, pero sí lo son también en determinadas épocas del año. Los contratos de 4 horas echando 15 existen y gente sin dar de alta, todas esas cosas existen muchísimo en la hostelería, y es un tema que hay que perseguir, que creo que es absolutamente intolerable. Cambiando de tema, hablando de un tema económico también importante, ahora se va a ver el tema de la PAC, y Andalucía va a ser un hito importante en esta legislatura, porque necesitamos que se llegue a un acuerdo lo más positivo posible para el olivar de la provincia. Eso para esta provincia es clave, que se siga beneficiando, que se haga una PAC para que de una vez se beneficie la producción y el empleo que crea ese olivar por encima de la extensión territorial de una propiedad agrícola, ¿no? Agraria. Las otras comunidades autónomas van a intentar que eso no sea así, y nosotros desde Andalucía ahí tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Que tener muy claro que apostamos, y no porque seamos nosotros y porque seamos andaluces tenemos que apoyar a Andaluz, no, es porque es justo. Porque es justo que la producción siga siendo, porque ya no lo es,
sea el baremo único a ser posible y el empleo que cree para dar una subvención al olivar, ¿no? Cuando había hablado antes de que la gente se quede aquí, pues volvemos a todo el debate que hemos tenido hoy, ¿no? Sin industria, sin diversificación, sin salarios dignos, la gente no se va a quedar aquí. Entonces hay mucho trabajo por hacer, muchos universitarios que salen, y por desgracia vivimos en una tierra que es lo que hay que revertir, que es lo que queremos revertir con las propuestas que hemos puesto sobre la mesa, para que la población andaluza no siga siendo, y especialmente la jiennense, y además la más preparada, no siga siendo la que salga de esta tierra, ¿no? Que es el principal trauma que tenemos a día de hoy, ¿no? Con respecto a los temas, sí, ya con respecto a lo que habíamos hablado antes de acuerdos, ruptura y tal. A ver, cuando dos fuerzas políticas llegan a una ruptura después de un pacto de gobierno o de apoyo o de acuerdo de legislatura o de investidura o como queramos llamarlo, que son absolutamente legítimos todos los pactos de gobierno, bien sea entrando en el gobierno o no entrando, sea solo de investidura, sea durante la legislatura, todos son absolutamente legítimos. Pero la ruptura no ha colado, de verdad, ¿eh? Yo creo que sinceramente la ruptura no ha colado. Yo recuerdo perfectamente, porque aún no estaba en órgano de dirección, ¿no?, Izquierda Unida, cuando ocurrió la ruptura de gobierno andaluz, y se notaba el cuchillo entre los dientes. La gente notaba que día antes de la ruptura del gobierno, entre PSOE e Izquierda Unida, había un problema y estaba... Fue más agresiva, exactamente. Más agresiva fue. Está terminando, Joaquín. Desde hace meses ya vamos viendo a ver cuándo van a llegar PSOE y Ciudadanos, se van a poner de acuerdo para adelantar las elecciones, en fin, qué otras cosas son las que hacen que sean las que se adelanten las elecciones y no una ruptura del acuerdo de gobierno, vamos, en ese sentido, ¿no? De todas maneras, bueno. Te queda todavía un turno, así que en la próxima ya hace un poco... yo es que de las encuestas, si nos ponemos a hablar, es que las encuestas ya hemos visto todo lo que son las encuestas, las tengo precisamente aquí ahora mismo en pantalla, fíjate. PSOE 45-47, Adelante Andalucía 20, PP Andaluz entre 20 y 22, entre 20 y 22 también a Ciudadanos, y nadie ha nombrado a Vox, uno, entra. Bueno. Las encuestas son encuestas, evidentemente. Sí, no, está claro, para empezar... tomándolas como fehacientes al 100% serían reversibles. En cualquier caso ya sabemos lo que pasa con las encuestas, que son primero, segundo y postre, ¿no? Vienen como salidas de cocina ya con el primero, el segundo y el postre ya de antemano. Al final te deja un montón de temas sin tocar, no puedes tocarlos todos, pero es que hay una cosa que es fundamental y no la hemos tocado, que es al final la adaptación de las empresas a nuevas tecnologías, todo el tema TIC. Ostras, y la cultura, lo importante que es el tema cultural. Absolutamente, ¿no? Y todo el tema de que hemos hablado de la agilidad y la mejora de los procedimientos administrativos, la ventana única. Yo tengo aquí también. Es decir, que a esa empresa que empieza y que tiene su actividad emprendedora, tiene una ayuda ya vinculada al inicio de esa actividad, nosotros llevamos un programa concreto, no vamos a tardar más de 2 meses en darles ayuda. ¿Por qué? Porque creemos que al final es fundamental que la empresa que nace, y además nace, pues como estamos todos últimamente, pues si tiene una ayuda ya vinculada, sea ágil. Claro que no hemos dejado muchos temas sin tocar. En el tema del turismo, la cultura y el deporte, ayer estuvimos en Bailén, estamos reunidos con un club que se llama Aliup, no quería dejarlo pasar hoy. Este club, que es un club de baloncesto, en este caso con personas con discapacidad psíquica, son campeones de España, son andaluces, son de Bailén, eso hay que promocionarlo. No puede ser que vayan estos chicos sin un poquito de incentivo, que la Junta tiene que intentar promocionar eso. Nosotros llevamos medidas concretas. Oiga, tenemos la marca España, que es preciosa, tenemos la marca Andalucía, explotémosla. Es que no merecen este club, que hace 2 años me comentaban que estaban en una competición nacional en Gijón, exportar de la mejor forma posible, bonita, amable, el nombre Andalucía en el pecho de su chándalo, en el pecho de sus equipaciones. Jaén y de Bailén. Es que es fundamental, ¿no? Y los pactos, ya por terminar con el tema que se ha tocado, los pactos. Mire, en 2011, compañero, de esto que se dice que nunca hemos ganado elecciones, en 2011 las ganamos nosotros. Y en 2011 nadie nos puede acusar que no nos dejáramos la piel para intentar alcanzar un acuerdo de gobierno con el resto de fuerzas políticas, que fue al final imposible.
Pero es que yo creo que todos los que estamos aquí... ¿Por qué crees que fue imposible? ¿Por qué? Bueno, eso habrá que preguntárselo a los actores que estaban allí, pero yo creo que no lo pusieron nada fácil, pero en mi criterio, cuando un partido político es el que gana las elecciones en votos, hay que darle prioridad de pacto a ese partido, creo yo, en mi juicio, porque al final tienes dos partidos que se han quedado por debajo tuya, que sí, que lo permite la ley, no lo discuto, pero gobernando una comunidad. Pero yo salgo a ganar las elecciones, pero además, no con mayoría simple, yo soy muy optimista. Yo decía en la tele en Torredón Jimeno que yo me levanto cantando todos los días. O sea, quiero decir que eso ya significa que soy súper optimista. Porque Juanma no dice lo mismo. No, pues yo sí, yo estoy seguro que Juanma también. Y nosotros vamos con la mentalidad ganadora de ganar esas elecciones. Yo no voy con la mentalidad de decir, oye, es que esto lo he conseguido con 8 diputados, perdete si tú. Bueno, si hiciera falta pactar, evidentemente, como Adelante Andalucía, vosotros el pacto ni habláis, ¿no? Yo no hablo de pactos hasta después del día 2, pero ni con Adelante Andalucía, ni con Ciudadanos, ni con nadie. Yo, y te lo digo de verdad, salgo a ganar esas elecciones con el convencimiento de que con la mayoría eso se llama escarmentar por cabeza propia y ajena, el esperar de ese momento. Bueno, pues... Os pido que vayáis pensando que vais a decir en vuestra última intervención, que porque ya va a ser la próxima. Esta y la próxima, pero te lo digo al resto. O sea, porque va a ser, esta y ya la próxima es la... Os queda, ya, cuando acabe Manolo, os queda una intervención que será, será la última. Pensaros qué queréis decir. Vale. Bueno, yo creo... será la última intervención vuestra aquí, por lo menos en este medio, antes de lo que comience la campaña electoral y así. Será el debate de los número 1. Bueno, yo comentaba, Joaquín, el tema de la PAC. La PAC fue otro agravio hacia Andalucía. Cuando España recibe el mismo dinero de Europa que ha recibido anteriormente, todas las comunidades suben y Andalucía es la única que baja, eso chirría. Y chirría porque no se apuesta o se quiere castigar evidentemente a Andalucía en ese reparto. La provincia de Jaén fueron 272 millones de euros los que ha dejado de percibir. Por lo tanto, yo no nombré a Rajoy. No. Arias Cañete era el ministro de Agricultura. Entonces estamos hablando de que se está haciendo un agravio contra la provincia de Jaén y contra Andalucía. Que los agricultores, sobre todo los que menos ingresos tenían, eran los que más han perdido. Que eso también duele más todavía. Entonces, yo espero que al menos, no que se mantenga, sino que se recupere parte del dinero que se perdió en ese momento. Y en esa lucha pues tenemos que estar. Comentaba Mónica lo del tema de la evaluación pública, que yo lo veo positivo, pero evidentemente también hay una ley de transparencia. Hoy sabemos a qué se dedica cada euro de lo que se gestiona en cada administración pública. Pero no se evalúa el resultado. No se evalúa el resultado, hay que evaluarlo, por eso te estoy diciendo que estoy de acuerdo. Lo único es que ya hemos dado un paso más. Pues se votó en contra en el Parlamento. Bueno, pero yo te estoy diciendo lo que yo pienso. Pues no es lo mismo que piensa Susana tampoco. Bueno, lo que pasa que, vamos a ver, yo no estaba en el Parlamento, no te puedo decir exactamente qué es lo que se discutió, lo que se habló, pero evidentemente me imagino que se podrá mejorar, a lo mejor la propuesta que vosotros hicisteis, no lo sé, como la desconozco tampoco me voy a meter en más profundidades. Lo que te quiero decir es que ya sí hay una ley de transparencia, que hoy el ciudadano ya sabe un poquito más de lo que había anteriormente, porque antes sí que no se sabía, porque se publicaban los presupuestos y luego ya no se publicaba nada más que el cierre del ejercicio y ya tenías tú que ir mirando. Hoy no, hoy ya se va viendo dónde se va cada euro público que se gestiona en cualquier administración, desde un ayuntamiento pequeñito, en este caso la Junta de Andalucía o el Gobierno central. Y evidentemente pues habrá que ser más eficaces a la hora de ejecutar y sobre todo de gastar. Cuando dice que yo creo que se rompió el pacto, ciudadano, porque hay una estrategia marcada desde la dirección de Madrid, donde hay unos intereses ahora mismo que hay que poner en escena, y yo lo que espero que volváis a ser coherentes en caso de que Andalucía necesite un gobierno. Y me refiero a que, según las encuestas, y le daremos el valor que queramos darle a las encuestas, evidentemente mayorías absolutas no hay. Y lo que no podemos paralizar, ni por los empresarios, ni por el trabajo que se puede dejar de crear, si hay una paralización en Andalucía, es no formar gobierno. Bueno, a ti hay que preguntarte también, ¿con quién pactaríais antes? Con el PP. Hombre, con el PP no, ya lo sabemos. Es que el PP lo pone muy complicado. Bueno, sí, claro. Vamos a ver, el Partido Socialista es un partido de izquierda y siempre donde miramos a la izquierda. Primera puerta. El tema está en que tenemos que ser coherentes y tenemos que saber dónde estamos y tenemos que adaptarnos a la realidad.
y la realidad es que se marcan determinadas circunstancias que, bueno, hoy ya parece que en el gobierno central parece que se está aplicando, porque bueno, se entró muy fuerte. Se evoluciona también. Y ya, claro, nos vamos dando cuenta de la realidad, y la realidad dista mucho de lo que tenemos en el ideario y de lo que nos mandan en el ideario. Luego hay que tratar con los vecinos, con los ciudadanos, con los empresarios, y la realidad marca una agenda. Ahora ya, a pensar la última intervención, como han hecho el resto, Mónica, tu último turno. Bueno, pues nada, por cerrar, hemos puesto encima de la mesa cuáles son los datos de desempleo, empresa, infraestructura, agricultura, pero tenemos que decir que no, que Jaén no tiene una maldición bíblica, ¿vale? para tener estos datos, y que no tenemos que resignarnos, porque como bien se ha puesto encima de la mesa por parte de todos los compañeros, en esta tierra hay mucho talento. Se han hablado de algunos centros especializados. Nosotros también visitamos CTMEC y vimos lo que había: empleo de calidad, proyectos que salen a grandes empresas y a pequeñas para diferenciarlas y para hacerlas competitivas con el resto del mercado. Hablamos de Andaltec, hablamos, bueno, y de muchísimo que podríamos hablar. Quiero decir que es una sociedad con talento, con ganas y con los mimbres necesarios para diferenciarnos y para salir adelante. Pues, Ciudadanos, luchamos tenemos dos pilares básicos en los que queremos trabajar y en los que vamos a trabajar. Uno, que es la igualdad de oportunidades, y está claro que a día de hoy Jaén no compite en igualdad de oportunidades ni con otras provincias andaluzas, no vamos a decir ya con otras provincias nacionales, no lo es una realidad. Y si por algo nos caracterizamos es por hacer defensa de la igualdad de oportunidades, pero en todos los sitios y de la misma manera. Ya que se acaba a colación que si no sé qué de Madrid por que ha roto el pacto, pues te puedo decir que la señora Inés Arrimadas ha ganado en Cataluña diciendo lo mismo en Cataluña que se dice en Andalucía, lo mismo, que eso ya, aunque parece una utopía para algunos partidos que dicen una cosa en un sitio y otra cosa en otro, no lo es, y con esa bandera trabajamos. Y por otra parte, la regeneración democrática en Andalucía, tan necesaria, empezando por poner los profesionales al frente de las instituciones, profesionales, de acabar con cargos políticos que son un costo añadido. Hay brillantes profesionales, y estamos hablando antes de la sanidad, por ejemplo. La sanidad no es el tema de hoy, pero es un simple pincelada, es que sale adelante por sus profesionales en la situación en la que está. La educación pública, es que ¿quién va a saber mejor gestionar la educación que los claustros de los profesores? ¿Quién? En este ámbito de regeneración tenemos muchos puntos en los que tratar. Se ha visto antes, como he comentado, en el diario, en el acuerdo de investidura, pero tenemos mucho en lo que trabajar, y sobre todo en hacer un gobierno de verdad, en que haya un gobierno en la Junta de Andalucía ambicioso, que luche por Andalucía y por esta tierra, y que se parezca a su sociedad civil, que se parezca a la gente que hemos estado comentando, con el talento que hay en esta tierra, que se parezca a sus emprendedores, a sus empresarios, a sus médicos, a sus profesores. Y el único partido que está ahora mismo en condiciones de llevar adelante esto es Ciudadanos, simplemente, no por nada, porque es que, y yo soy un claro ejemplo de eso, es que estamos imbricados en la sociedad civil, es que somos sociedad civil, es que todas las personas que hemos trabajado, bueno, que estamos en este partido, venimos de fuera, que hemos ganado la vida fuera, sabemos cuáles son las dificultades que hay y sabemos cuáles son las necesidades y cuáles son las vías para llevarla a cabo. Entonces, simplemente decir eso, que nosotros no hemos vivido la mayoría de la política como otros partidos políticos, y Andalucía necesita de verdad un cambio y aire fresco, y como decían, abrir las ventanas, levantar las alfombras. Otra manera de gestionar es posible. Aquí gestionamos muy bien nuestras empresas y nuestra economía familiar. ¿Por qué no vamos a saber gestionar bien la economía de Andalucía? Ahí lo dejamos. Joaquín. Bueno, yo para terminar pues quería decirle a la gente que nos esté viendo desde sus casas que bueno, que nos queda una campaña electoral por delante muy interesante. Tenemos una situación muy volátil, que no se sabe realmente lo que puede ocurrir, puesto que las encuestas te dan para arriba y para abajo. Lo que es verdad que ya parece que las mayorías se van a ir la mayoría absoluta, acabando. evidentemente, está bastante claro que no se van a dar, pero seguro. Desde Adelante Andalucía vamos a buscar que esa mayoría, al menos simple, pues sea para nosotros, sea para Adelante Andalucía, para esa coalición electoral que hemos formado entre Izquierda Unida, Podemos, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza, con más gente a título individual que se ha sumado a la candidatura. Y bueno, y que durante esta campaña electoral pues mostraremos nuestro programa de todo lo que hemos hablado aquí, ¿no? A nivel turístico, a nivel de empleo, a nivel de servicios sociales, ¿no? Donde pondremos el acento en lo público, que será lo prioritario, en el empleo de calidad y
hacer una serie de un programa lo más completo posible, lo más abierto posible también a la ciudadanía para que participe también y bueno, enseñarle a los andaluces nuestra organización, nuestro programa, y que la alternativa al Partido Socialista en Andalucía pasa por la izquierda, en este caso por Adelante Andalucía, bajo nuestro punto de vista, y por eso bueno, empezaremos la campaña mañana con mucha fuerza para convencer a toda la provincia de que ese cambio es posible y es necesario. Estupendo, y a partir de mañana ya sí, ya pedir el voto. Hoy de momento no, así que turno para bueno, recapitulación, es decir, aquello que te haya quedado el tintero, Eri. Pues sí, mira, básicamente me quedo con la palabra que usé al principio de mi intervención, y es que Andalucía necesita ya por higiene democrática un cambio, ¿no? Abrir esas ventanas, ya levantar alfombras, como decía Mónica, que dejemos de aparecer en los medios de comunicación por cosas tan desagradables como los ERE, FAFE, y para ello hay que poner propuestas concretas encima de la mesa, ¿no? El Partido Popular, en 3 pilares básicos, por resumirlo rápidamente, nosotros abogamos por la creación de 600.000 puestos de trabajo en una legislatura en empleo. Eso es poner un compromiso encima de la mesa. Decía Mónica lo del tema de la sanidad, estoy totalmente de acuerdo. O sea, es que en mi comarca tenemos el Chalet de la Carolina que va para 10 años sin construir. Eso es infraestructura, eso es necesario en la comarca, es que eso hace progresar la comarca. Educación, ni un solo niño más dando clase en mayo en el patio del colegio a la sombra. Es que no podemos consentir eso ni un minuto más. Falta formación profesional, falta docencia. Nosotros ponemos encima de la mesa propuestas concretas, como digo, 45.000 nuevos profesores para formación profesional. Es que es necesario ampliar la formación profesional en esos centros educativos y sobre todo esa revolución fiscal que tanto necesita Andalucía. Vamos a meter otra vez el dinero en el bolsillo del contribuyente para que lo vuelva a reinvertir en el mercado. Bueno, pues cerramos debate y cerramos turno. Bueno, pues el Partido Socialista sale a ganar las elecciones, lo ha hecho en estos 40 años y yo creo que la ciudadanía no se equivoca. Yo creo que al final los electores siempre tienen la razón y lo que no podemos es pretender decir que los electores se han equivocado durante 40 años. Evidentemente hay cosas que mejorar, lo hemos dicho aquí todos, pero cosas que mejorar, unas internas y otras que vienen de fuera. Y evidentemente cuando no han llegado bien, pues también tenemos que reclamarlas y tenemos que ser exigentes. Podemos salir a la calle, el Partido Socialista puede salir a la calle, puede explicar lo que se ha hecho, también lo que se ha dejado de hacer con los argumentos que pues nos podemos encontrar y sin embargo, pues bueno, tenemos enfrente pues distintas alternativas. El Partido Popular sale, y permíteme que te conteste, tú dices que cantas todos los días, pero tu candidato a nivel de Andalucía sale como derrotado ya y todavía no se ha presentado ni siquiera a las elecciones. Ciudadanos está pendiente de las instrucciones de Madrid y va a pasar eso y va a ser así, aunque nos quieran decir lo contrario, pero es evidente que al final va a haber una directriz y va a decir pues por aquí vais a ir o no vais a ir en función de los resultados y de las encuestas, que ellos se manejan bastante bien las encuestas y tienden a hacerle bastante caso. Y Andalucía adelante, pues bueno, no sé, lo veremos a ver ahora, o Adelante Andalucía, esperemos. Hay gente muy válida en todos los sitios, Izquierda Unida, Podemos, pero bueno, hasta ahora tampoco habéis demostrado intentar luchar y dar la batalla por Andalucía. Y nosotros siempre hemos estado aquí. Creemos en Andalucía, vamos a seguir creyendo en Andalucía, nos pateamos todos los pueblos y todas las ciudades, en este caso de Jaén, y vamos a seguir apostando por Jaén, por Andalucía, porque creemos que tiene futuro, porque hemos transformado Andalucía y en esos 40 años hemos sido capaces de transformarla y lo que queremos seguir es haciendo pues a esta Andalucía más grande, con más riqueza para todos, que creemos más empleo y que podamos seguir bueno, pues sintiéndonos orgullosos de ser andaluces, aunque otros intenten siempre embarrar o ensuciar el nombre de Andalucía, que eso no lo vamos a consentir de ninguna de las maneras. Seguro que eso no lo consentimos ninguno de los que estamos aquí en la mesa, ni de la gente que nos está viendo, que estamos tan orgullosísimos y orgullosísimas de ser andaluces, de ser andaluzas. Os agradezco muchísimo el tono en el que se ha desarrollado este penúltimo debate ya antes de las elecciones. Mañana a las 12 de la noche me imagino que estaréis todos carteles en mano con la cola, pegando carteles, pistoletazo de salida a una campaña electoral en las que supongo que el baúl de la piquera hará menos kilómetros que vosotros, que os tendréis que patear la provincia de Jaén de un lado a otro, a explicarle a la gente vuestro programa electoral, cuáles son vuestras medidas más importantes. Siempre decimos, si los hombres y las mujeres de esta tierra están más informados, serán siempre más libres a la hora de depositar el voto en la urna el próximo día 2 de diciembre. Así que nosotros
nosotros no vamos a escatimar esfuerzos en llevárselo a su hogar, en explicárselo, y encantadísimo de que nos acompañen estos hombres y estas mujeres valientes que en definitiva cada uno desde su punto de vista, de su formación política, quieren luchar por nuestra tierra, por Andalucía en definitiva, en este caso por Jaén. Joaquín, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Gracias, Eri. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Manolo. Y muchas gracias. También a ti te vemos enseguida la semana que viene en esa entrevista que vamos a realizar a los número 1 de cada formación. Tendremos evidentemente a Mónica Moreno, también vamos a tener a José Luis Cano, vamos a tener a Maribel Lozano y vamos a tener a Ángeles Ferri. Eso será las próximas semanas. Decimos una entrevista más tranquila, más sosegada, en la que se pueda explicar, fuera de lo que es el debate, el programa electoral y las ideas más importantes de cada partido para nuestra provincia. Y también les vamos a llevar a todos ustedes pues programas especiales que se han hecho desde la Asociación Andaluza de Televisiones Comarcales, en este caso, en las que bueno, pues se han realizado entrevistas a los número 1 por Andalucía, en este caso a representantes para toda la comunidad autónoma. Se las vamos a ofrecer los mismos días, el mismo día, por ejemplo, que salga Mónica, saldrá también la entrevista de Juan Marí. Ángeles con Susana, en este caso también, al igual que el resto de formaciones políticas, también José Luis saldrá el mismo día que la candidata andaluza, sí, y lo mismo en el caso del Partido Popular con Juanma Moreno. Bueno, pues eso será la semana que viene. La siguiente, último debate de los número 1. Volveremos a tener también a Mónica. Estamos encantados de que haya venido tantas veces en este último mes, y tendremos a los número 1 de cada formación política por Jaén. Aquí será el miércoles día 28. Los esperamos en esta misma mesa de actualidad a debate. Lo dicho, muchísimas gracias, mucha suerte, que se dé todo bien. Nos vemos seguramente en muchos de esos viajes que vaya a dar por pueblos y ciudades en esta comarca, y a todos ustedes gracias por su fidelidad. Hasta la semana que viene. Buenas noches.